El que estáis viendo en pantalla es Oriol Jara. Él es guionista y productor televisivo. Es además escritor, ha escrito 2 libros que son 10 razones para creer en Dios y Conversación con Dios. Ayer volvía yo de un viaje desde Portugal y paré en un rest stop. Y estuve hablando con él y le dije, oye Oriol, que mañana te tengo que presentar en las jornadas de Católicos y Vida Pública. He pensado decir esto, que eras guionista, que eras productor televisivo, escritor. Y digo, no sé si estás conforme con que te presente así. Lo digo porque hay veces que hay personas que les presentas de una manera y se sienten un poco ofendidas, ¿no? Y le dije, oye, ¿te parece bien que te presente así? Y me dijo Oriol, que no tenía yo el gusto de conocerle, me dice, desde que me convertí es extremadamente difícil ofenderme. Así que, Oriol, te voy a hacer una sugerencia para otro siguiente libro, si te parece, que puede ser Ventajas de ser converso. Porque si una de las ventajas es esas, es extremadamente difícil ofenderte, pues lo considero pues, una ventaja absoluta. Bueno, Oriol, si te parece, entonces te dejo para que tú nos cuentes tu testimonio y lo que nos quieras contar y haremos el mismo sistema. Yo no me voy a quedar ahí en primera fila porque es un poco... Me voy a quedar por aquí. Quien quiera ir haciendo preguntas, yo voy a estar aquí y me las van pasando y luego se las hacemos desde aquí. Oriol, bon día, creo que lo digo bien, bon día. Hola, sí, perfecto. Y nada, bienvenido aquí a Bilbao. De repente te has trasladado a Bilbao. Sí, me voy a quitar esto. Si tenéis que decirme algo, no sé si tendréis que levantar la mano porque así no me oigo. Ah, no, ya no me oigo. Vale, perfecto. No, primero, que me hubiera encantado estar ahí. La verdad es que fue un honor muy grande que me invitaran. Hace tiempo que empiezan a invitarme gente muy interesante a mí, a cosas muy bien hechas y muy interesantes. Y para mí es un honor enorme. Bueno, lamentablemente, por cosas de familia, tenía que estar hoy en Barcelona por una cosa fantástica, digamos, no por nada malo. Lamentablemente digo porque no he podido estar ahí con vosotros, que me hubiera encantado, la verdad. Y agradezco mucho la invitación, a pesar de que sea así a distancia y virtual. Para mí es de verdad un honor muy grande. He orado por estas jornadas y seguiré orando para que sean de edificación para todos vosotros y para que realmente de aquí surjan cosas muy importantes de las que me gustaría hablar un poco hoy. Primero por el tema de la ofensa desde la conversión y esto que mencionabas de un libro que se llamará Cosas buenas o ventajas, ¿no?, de la conversión. Bueno, creo que es uno de los precisamente esto que dices, es uno de los temas fundamentales del cristianismo, o más concretamente de ser discípulos de Cristo o de seguir a Jesús, de entender la obra de Dios en nosotros mediante Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Génesis, en el que se habla de que Abraham es llamado a sacrificar a su hijo para tener comunión con Dios. Y Abraham va a sacrificar teóricamente a su hijo a una montaña, que es el Monte Moriah. El hijo de Abraham, que es Isaac, carga con la leña de su sacrificio a los hombros, sube al Monte Moriah y entonces Dios le dice, a través del ángel del Señor, le dice, no lo hagas. Y Abraham dice, Dios proveerá. Cuando Isaac le dice, ¿cuál será el sacrificio? Y Abraham dice, Dios proveerá. Mucha gente en este pasaje a veces aplica la idea o la frase hecha Dios proveerá a cosas como esto que acabamos de hablar, ¿no? Ventajas de ser converso. ¿Qué me da ser converso, ¿no? ¿Qué ventajas tiene en mi vida ser converso? ¿Qué cosas me da Cristo, ¿no? Es un poco esta idea humanista del cristianismo que tenemos hoy perfectamente implantada en nuestro cerebro también como iglesia. ¿Qué nos da Cristo? Lo curioso del caso
lo curioso del Dios proveerá es que si avanzamos 2000 años desde Abraham, encontramos otra persona que en el monte Moriah, que es Jerusalén, carga la leña de su sacrificio a sus hombros, pero esta vez sí que es sacrificada. Lo que Dios provee no son cosas que nos da Cristo, lo que Dios provee es a Cristo. Y todo en Cristo. Y es una cosa súper bonita, es una cosa impactante y es una cosa que como cristiano a mí me da toda la paz que necesito en mi corazón. No esperes nada, porque el paraíso es Cristo. No esperes nada porque Cristo es todo. No es solo todo lo que necesito, sino lo único que tengo. Vale, después de esta introducción, gracias por la paciencia, voy a hablar un poco de quién soy y de quién era y por qué esto creo que es importante comunicarlo y porque de alguna manera seguramente Dios me ha conducido en este camino o me ha acompañado en este camino para llegar a este punto y comunicar las cosas que voy comunicando desde hace unos años en conferencias, en libros, etcétera, o en artículos. Yo soy guionista, productor de televisión. Hace muchos años que me dedico a esto. Yo creo que desde que acabé la universidad ya me dedico profesionalmente a la radio, después a la tele, etcétera. Y, y yo soy una persona que no ha sido cristiana hasta hace unos años que me convertí, pero que siempre desde el instituto prácticamente, más especialmente o más concretamente desde la universidad, que ya me puse más en serio, he estado buscando a Dios, buscando lo trascendente, buscando aquello que yo de alguna manera sabía que existía, que yo sabía que de alguna manera tenía un plan para la vida mía y de todos nosotros, pero que yo no sabía quién era. Yo soy de una familia que no es cristiana. Yo soy de una familia que no es católica, que no es ni tan siquiera creyente en ninguna religión. Una familia del mundo, atea, pero más que atea, despreocupada, por así decirlo. Con lo cual yo no he llegado a la conversión como fruto de una educación que durante los años ha ido fructificando y al final ha eclosionado en que yo he aceptado que lo que decía mi familia era verdad y por lo tanto yo voy a Cristo. Yo he llegado a la conversión porque Dios ha querido que así sea y durante años he estado indagando de manera activa en otras religiones y en otras estructuras espirituales. Yo he pasado por el judaísmo de manera más constante, pero también el islam. He conocido el budismo y el hinduismo con bastante interés. He hecho cosas como el Reiki. O sea, he pasado con muchas etapas de honesta y auténtica búsqueda espiritual de quién es Dios. ¿Quién es Dios? O quiénes son los dioses. O qué panteón existe y al cual debo obedecer o creer o seguir. Sin ninguna condición previa. Es más, el cristianismo seguramente es la primera religión que yo descarté porque era como no me parecía la lógica, me parecía como que no tenía que ser verdad y con lo cual me moví por otras religiones buscando firmemente quién era Dios. Al final de todos estos años, cuando leí el Evangelio, después de conocer el Antiguo Testamento bastante bien, y leí algún libro sobre el Jesús histórico, uno concretamente, que son varios volúmenes, que se llama Un judío marginal, me choqué de cara con una realidad bastante fascinante. Y es que la Biblia es verdad, que Dios existe, que Cristo vino, que murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, como el Antiguo Testamento plantea claramente. Que Jesús vino, trajo el reino de los cielos, el reino de Dios, murió,
resucitó y subió con el Padre. Y cuando ves que intelectualmente, históricamente, como diríamos, científicamente, porque al final la ciencia se ocupa no solo de la materia, sino del conocimiento, cuando descubres que científicamente Cristo es verdad, Jesús fue verdad y no solo fue verdad como que existió, sino que existió, hizo milagros, murió en la cruz, resucitó, cumpliendo de esta manera la promesa de Dios, confirmando de esta manera que Él era quien decía que era, y esto es muy importante. Cuando choqué con esta verdad, no tuve más remedio que intentar vincularme a esta verdad. Yo no estaba convertido, no sé si hasta qué punto todos entendemos el mismo vocabulario, pero digamos, yo no había cambiado de vida, yo no había sido renovado por el Espíritu. Mi alma seguía siendo la que era, no había... Estaba un poco como Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿de acuerdo? Esta era la idea. Yo, de alguna manera, bueno, yo iba a misa cada día a partir de ese momento. Entonces, de alguna manera era como que yo iba a Jesús y le decía a Jesús, oye Jesús, yo sé que es verdad, porque he leído, hay pruebas documentales, hay evidencias históricas, hay material judío primitivo en el que se confirma lo que tú dices que eras. Después de conocer el Antiguo Testamento, encaja perfectamente lo que estás viniendo a hacer al mundo siguiendo la pauta del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es evidente. Y yo como Nicodemo le decía a Jesús, es evidente que tú eres verdad, pero ¿por qué yo no he cambiado todavía? A pesar de saber esta verdad. Es lo que le dice Nicodemo, ¿eh? No, lo que me pasó a mí no es ninguna cosa insólita. Y seguramente Jesús me dijo lo que le dijo a Nicodemo, el Espíritu sopla donde quiere y el Espíritu actuará en el momento en que toque. Y efectivamente al final el Espíritu me tocó. La conversión mía, después supongo que habrá la típica pregunta, no es por, no es por criticar a nadie, pero bueno, siempre existe la pregunta de cómo fue ese momento de conversión, porque hay escenas de conversión muy potentes. La mía no es especialmente impactante, con lo cual la responderé, pero quiero decir, no es una revelación que se haya producido a partir de una situación, no simplemente es en dos fases. Primero, sentir en el corazón que esto es así y que esto implica que mi vida es otra y mi vida fue otra, sin ningún esfuerzo, simplemente cambió mi naturaleza. Y a una segunda conversión en la que, bueno, pues Dios me llevó hasta la certeza de que solo tenía a Cristo y de que Cristo era lo único que tenía, que todo lo demás era vanidad de vanidades, como dice Proverbios o Eclesiastés. Y ahí hay la parte histórica que ahora intentaré desarrollarla, pero me gustaría empezar por algo que... Empezar, dice el tío, ya lleva aquí 20 minutos. Me gustaría nombrar una cosa que a mí me ayudó a entender lo más bestia y lo más precioso y lo más interesante y lo que más debemos comunicar de Cristo y de nuestra fe compartida, de nuestro discipulado. Yo, porque Dios ha querido y seguramente lo ha querido por una razón muy buena, yo he pasado, como os decía, por diversas religiones y yo he visto dos cosas que son muy importantes. Primera, todo el mundo, todas las civilizaciones antiguas, todas las culturas han sabido que Dios existía. No hay grandes civilizaciones antiguas ateas. Todas tenían a sus dioses y se relacionaban con esos dioses de manera, bueno, diversa. Normalmente de la misma manera. Y os sonará. Hay una cosa que yo antes de convertirme al cristianismo desconocía. Y es que todas las grandes religiones antiguas operaban a través de sacrificios humanos y muchas veces sacrificios infantiles.
incluso Grecia y Roma, donde los niños solo es un detalle, pero vamos, los padres romanos, los padres hombres, tenían 8 días para decidir si se quedaban con su hijo o lo abandonaban en el bosque. Eso era una ley romana desde el año 400 a.C., si no me equivoco, que se llama la ley de la tabla de la ley de las 12 tablas, creo. Y una del Código Civil romano, una parte era que el padre podía matar a su hijo durante 8 días. Lógicamente Dios condena eso y pide que no se haga. Todas las religiones tenían el mismo sistema, y no solo tienen hoy en día el mismo sistema. Dios es perfecto, Dios es bueno, no tiene manos ni piernas, es algo que nosotros no podemos concebir y es maravilloso, lejano, intocable y lógicamente no puede estar con nosotros, porque nosotros no somos perfectos, ni limpios, ni buenos, ni justos, somos imperfectos, somos sucios. Dice las primeras religiones de Sumeria y Mesopotamia, los dioses se quejan bastante de que somos ruidosos, por ejemplo. De hecho, dice la mitología sumeria que Enlil mandó el diluvio universal porque los humanos éramos ruidosos, ¿de acuerdo? Y no le dejábamos descansar. Bueno, los dioses antiguos decían, vosotros sois malos, pero hay una solución. Vosotros podéis trabajar en la tierra, hacer una serie de cosas muy importantes que os vayan purificando hasta el punto de que seáis suficientemente perfectos como para estar con Dios. ¿De acuerdo? Esto no es exclusivo de una religión, es la dinámica habitual. Muchas veces esta dinámica pasa por sacrificios, evidentemente, sacrificios humanos para reconciliarnos con Dios. Y no solo religiones antiguas, sino religiones más modernas, entre comillas, como el Islam, que no sé si lo sabéis, pero hay como 5 pilares básicos. ¿Qué significa esto? Que hay 5 cosas que se deben hacer. Y si no las hago, entonces no, Dios no te quiere. Dios quiere que hagas como mínimo 5 cosas para estar en comunión con Él. En el judaísmo, por si no lo sabíais, existen 613 mandamientos. ¿De acuerdo? Debes hacer estos 613 mandamientos. Pero si vamos al hinduismo, hay otras cosas un poco más aberrantes. Tu vida es mala, debes ir purificándote reencarnación tras reencarnación hasta que al final seas lo suficientemente puro por tus propios medios para ser como Dios. Es decir, la dinámica es, tú con tu esfuerzo puedes conseguir ser como Dios y unirte a Dios, ¿de acuerdo? Esto es cómo funcionan las religiones. Ya hemos visto el Islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo es lo mismo. Yo quiero estar en el estado de nirvana, quiero salir de la rueda de reencarnaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues esfuérzate, estudia, medita, aíslate del mundo. No sientas que el dolor de los otros es tu dolor. Eso son las religiones. Y lo he visto en primera persona. No estoy diciendo porque lo haya leído en un libro, lo he visto. He visto la cantidad de cosas que yo debía hacer para considerarme meritorio de formar parte de una comunidad X. ¿De acuerdo? Y es mucho trabajo y lo que nos dice Dios en la Biblia es que es un trabajo que es duro y es infructuoso. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a la diferencia del cristianismo. Una diferencia que es fundamental, que es única en la historia, que no es que sea el cristianismo una religión más, porque lo que nos da el cristianismo es algo que no nos promete ninguna religión. Porque las religiones del mundo son humanas, piden que te esfuerces para que Dios te acoja. El cristianismo es una religión que viene directamente de Dios. Y no lo voy solo a explicar, voy a poner 3 ejemplos que creo que son importantes y que creo que nos llevan de la mano a esto. Y que para mí es de las cosas más bonitas y que explica por qué Dios decidió operar en mi vida cuando menos lo merecía. ¿Por qué Dios decidió convertirme a mí sin haber hecho nada para merecer la conversión? En el capítulo 2 del libro de Josué,
se cuenta una historia que parece una historia anecdótica, pero es fundamental. Para entender cómo opera Dios, el Dios de verdad, el Dios de la Biblia. En Josué, el capítulo 2, del 1 al 21, pero específicamente me interesa del 18 al 19, los versículos 18 al 19. Lo que explica es que hay dos espías, están a punto de, bueno, están invadiendo ya Canaán, los judíos, los judíos, los israelitas, los hebreos. Y Josué manda dos espías a la ciudad de Jericó, ¿de acuerdo? Estos dos espías se quedan en casa de una prostituta llamada Rahab. Rahab les acoge, les protege, y el rey de Jericó manda soldados a la casa de Rahab porque sabe que hay dos espías israelitas. Rahab lo que hace es esconder a estos espías, los esconde, y cuando se van los soldados los saca y les dice: os he escondido porque sé lo que ha hecho Dios, sé cómo os sacó de Egipto y sé que Dios es el Dios de verdad. Y yo quiero protegeros a vosotros, no quiero que os pase nada. Y aquí viene lo importante. Los soldados de Josué le dicen a la prostituta: mira, no pasa nada, cuando nosotros entremos a Jericó tu casa será salva. ¿Y qué debo hacer para que mi casa sea salva? No debes hacer nada. Pon un hilo de color escarlata en la ventana. Y toda la gente que haya en esa casa será salva. Pero vais a revisar quién hay en esa casa. No, 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 no. La marca escarlata va a hacer que esa casa sea salva. Para quien no lo sepa, el color escarlata en la antigüedad simbolizaba la sangre. Esto nos lleva tirando hacia atrás hasta Éxodo 12. En Éxodo 12, donde se cuenta la Pascua, se dice que el ángel del Señor baja a Egipto a matar a los primogénitos para que Egipto libere al pueblo de Israel. Y Dios le dice a los israelitas a través de Moisés: poned sangre de un cordero en el dintel de la puerta, y cuando el ángel del Señor vaya a matar a los primogénitos, cuando el ángel del Señor vea la sangre en el dintel de la puerta, abrirá la puerta, entrará, inspeccionará a la gente que hay adentro y la que se lo merezca será salva. No, no dice eso. Dice: el ángel del Señor pasará puerta por puerta, verá la sangre en el dintel y esa marca será suficiente para que la gente de vuestra casa sea salva. Esto no existe en las religiones antiguas. El nivel de un pacto unilateral en el que Dios nos salva solo en la medida que nosotros acogemos esta salvación es único. Y todo esto que he estado mencionando, el hilo escarlata de Rahab, por cierto, Rahab es una de las, según Mateo, una antepasada de Jesús, es familia de Jesús. Y en la sangre del dintel de la puerta de Éxodo nos lleva a una de las citas más bonitas de la primera carta de Pedro, que dice, leo de la Nácar Colunga: sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como oro o plata, de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por vosotros. La belleza extrema del cristianismo es que, en lugar de pedirnos que hagamos cosas inútiles para conseguir que Dios nos acoja, Dios se hizo hombre, viviendo la vida que nosotros no podemos vivir, y murió la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados para reconciliarnos a través suyo con su Padre. Esta cosa que es absolutamente increíble en el marco de las religiones del mundo es una de las cosas más bonitas de predicar. Porque en realidad lo que estamos predicando es que Dios tiene tantísimo amor por nosotros que ha actuado, operado Él en el mundo para reconciliarnos, como debería haber sido desde el principio. Y esto me lleva al punto, creo que uno de los puntos más importantes para nosotros como cristianos hoy en día.
Lo que nosotros estamos predicando, lo que nosotros estamos defendiendo, lo que nosotros hablamos a la gente de nuestro alrededor, es la verdad. Y no es una verdad opinable, no es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad. Jesús le dice a Poncio Pilatos, yo vengo a predicar la verdad y aquel que escucha la verdad me sigue. Para Jesús la verdad es importantísima. ¿Por qué? Esto une los dos aspectos. Antes hablábamos del hinduismo y de las otras religiones que te proponen, a través de tus esfuerzos, a través de tus acciones, llegar a ser como Dios o incluso llegar a estar con Dios. Esto, que para mucha gente hoy en día le resulta como algo atractivo, incluso algo lógico, para que veamos la magnitud del tema, esto, que defiende el hinduismo como una de las, como la esencia de su religión, esto concretamente es la promesa de la serpiente a Eva en Génesis 3. La serpiente no hace nada más con Eva que soltarle una pequeña mentira. Ese es el poder. Mira, el otro día hablábamos de la inteligencia artificial. No me voy a meter en eso. No sé, no tengo ni idea. Ni soy ingeniero, ni informático, ni filósofo. Pero sí que sé una cosa, que lo que está creando la inteligencia artificial automáticamente es que ya nadie sepa lo que es verdad y lo que es mentira. Que cualquier vídeo, fotografía que tú puedas ver y que hace 10 años era una prueba de que había una verdad, hoy en día ya no son prueba de nada. La operación más salvaje, más auténtica, más bestia y más constante de Satanás en el mundo es la mentira. Y así es como nos condenó. Para empezar, en Génesis 3 lo que le dice a Eva no la amenaza con un cuchillo, ni la mata. Lo que hace es mentirla. Es así de sencillo. Y además la miente diciéndole, Dios te ha dicho que no toques ningún árbol. Y ella se confunde. No, sí, a ver, no, sí. No dices mentira, lo que pasa es que estás confundido. Me dice que todos los árboles, sí, menos este. La gran mentira que le suelta la serpiente a Eva es una cosa que todos los cristianos hoy en día también nos resuena en la cabeza. Y que es algo terrible porque nos hace perder la alegría a veces. La mentira de la serpiente a Eva es, en realidad, Dios no te quiere tanto. En realidad debes espabilarte porque Dios te miente, porque en realidad se prefiere a Él que a ti. Y esa es la mentira que a Eva le hace pensar como, hey, pues a lo mejor es verdad. Lo que hace la serpiente con Eva yo siempre lo digo, el primer mensaje motivacional, es el primer coach motivacional de la historia. Eva, tú puedes, tía. Déjate de Dios. Tú con tus propios esfuerzos puedes ser tu propio Dios. Yo he sido mi propio Dios durante años. Me he ofrendado a personas incluso. He utilizado a gente como ofrenda a mí porque lo merecía, porque yo era como Dios. Y cuando entendemos que la verdad es tan importante, es el momento de decir una cosa que es sumamente trascendente. Nosotros no estamos defendiendo como yo he defendido otros años, hace muchos años, cosas que son puramente mitológicas. Hay muchas religiones del mundo que son puramente mitológicas. Reinterpretaciones culturales o espirituales de fenómenos a veces naturales, incluso. ¿De acuerdo? Um, Había religiones antiguas que sí que existen todavía hoy en día, como el hinduismo, que conocía conceptos como la muerte o la violencia y la personificaba en seres espirituales. Pero nosotros no estamos defendiendo ni plasmaciones culturales de miedos atávicos, ni estamos defendiendo espiritualización de ideas humanas, ni conversión de fenómenos naturales en conceptos o personificaciones, como decía, espirituales. Nosotros estamos defendiendo que Dios se hizo hombre en un momento histórico concreto, en un lugar geográfico concreto, que murió y que su tumba estaba vacía.
y que ese fenómeno concreto con fecha, ¿de acuerdo?, se extendió por el mundo antiguo de una manera que solo se puede entender si opera un fenómeno sobrenatural. Es imposible que la expansión del cristianismo fuera lo que fue sin que hubiera estado acompañado por un fenómeno sobrenatural que empujó, no solo eso, sino que la gente que difundió el cristianismo estaba movida no solo por el Espíritu Santo, sino por la certeza de que el mundo real es el mundo sobrenatural. Ellos vieron que una persona que había sido torturada y crucificada y enterrada había vuelto y había hablado con ellos. Había vivido con ellos y subió al cielo. Y solo por esa razón y por el empuje del Espíritu decidieron predicar hasta la muerte a Cristo. Hay una cosa que no sé si siempre cuento, ¿eh? Seguramente si hay gente que ya me ha escuchado, pues me habrá escuchado decir esto, pero lo digo porque solo que haya 2 personas en la sala que no lo sepan es importante. Yo antes de convertirme, lógicamente, nunca había pensado en cuántos textos antiguos tenemos de autores o de acontecimientos de la historia antigua, valga la redundancia. ¿Cuántos textos tenemos de Julio César o de Platón? A mí me enseñaron que Platón escribió los diálogos, escribió la República y era un filósofo muy conocido y que cambió el pensamiento occidental, pero nadie me dijo, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que de Platón, de textos antiguos, por ejemplo, de la República, tenemos solo 20 manuscritos antiguos, me refiero. Anda, qué interesante. ¿Y de qué año es el más antiguo que tenemos? Bueno, de unos 1100 años posterior a Platón. Ostras, ¿me estás diciendo que de Platón el único texto antiguo que tenemos, el más antiguo manuscrito, es uno que se escribió 1 milenio y pico después de la muerte de Platón? Sí, bueno, es que esto es normal en la historia antigua, no pasa nada. Por ejemplo, si vas a ver la Guerra de las Galias de Julio César, hoy en día tenemos 10 copias manuscritas de la Guerra de las Galias de Julio César. 10 copias no es mucha cosa, pero hay 10. Y la más antigua se escribió casi 1 milenio después de Julio César, 900 años después. Es la copia más antigua que tenemos de este libro, pero lógicamente Julio César existió. No solo eso, sino que lógicamente la Guerra de las Galias fue como dice el libro que fue. Pero está escrita mucho tiempo posterior, ya, pero bueno, es una copia de una copia. Entendemos que había un original y además hay 10, con lo cual solo que combinemos las 10 sabemos que se confirman las cosas el uno al otro. Por lo tanto, es indudable que Julio César existió, aunque haya poca fuente documental. De la vida, muerte y resurrección de Cristo, hoy en día, manuscritos antiguos, tenemos solo en griego más de 5600. No 10 o no 200, ni tan siquiera 1000, 5600. El más antiguo de todos, según José O'Callaghan, es del año 50, pero podríamos decir que entre el año 100 y pico y 250. En ese periodo tenemos todos estos 5600 manuscritos sobre Jesús. Para empezar, esto es una locura que un carpintero de Galilea tenga 5590 textos más que un emperador romano y que sean mucho más antiguos que los textos sobre Julio César. Y eso no debería llevarnos a la siguiente reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué este carpintero de Galilea ha dejado este legado? Bueno, la respuesta como cristianos es fácil. Lo que hizo impactó de tal manera en el mundo, porque nunca se había producido, que la gente empezó a querer entregar su vida a esa verdad. Y solo cuando entendamos que esa verdad no solo es una verdad que sentimos espiritualmente, que es maravillosa, sino que es una verdad que operó en el mundo físico, podemos entender frases como la de Lucas 9:23. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La idea es que el cristianismo no es un hobby de los domingos. El cristianismo es quién somos nosotros.
Yo antes era Oriol Jara, ¿de acuerdo? Ahora soy Cristo. Es decir, mi identidad es Jesús. Quien yo soy es aquello que está vinculado a Jesús, desde mi relación familiar hasta mi relación profesional. No dejo a Cristo en la guantera del coche cuando llego al trabajo. Cristo está ahí porque es quien yo soy. Y para acabar, hay algo que para los conversos es importante y que creo que es una cosa que deberíamos predicar constantemente como cristianos, porque a veces tengo la sensación que mucha gente no viene a Jesús porque considera que es algo que está fuera del alcance de su vida. Ellos se sienten pecadores, se sienten malos y consideran que el simple hecho de entrar a una iglesia es algo que está por encima moralmente de lo que ellos merecen. Y muchas veces, incluso gente joven lo canaliza y lo explica de manera distinta, y no lo dice literalmente así, pero se sienten lejanos a algo que seguramente les haría sentir hipócritas. Pero la gracia de esto que tenemos, la gracia de ser discípulos de Cristo, es que Cristo no espera a que seamos perfectos para recogernos, sino que viene a recogernos con su sangre preciosa precisamente porque necesitamos urgentemente su sangre. Hay un pasaje que a veces comento y que creo que es bueno para acabar, que es la historia de Zaqueo. Volvemos a Jericó, donde estábamos con Rahab, y Jesús va a la ciudad de Jericó y todo el mundo le recibe como alguien realmente importante. La gente está en las calles para verle pasar, van los enfermos a que les cure. Y hay una mala persona, Zaqueo. Zaqueo es alguien a quien la gente odiaba porque es un recaudador de impuestos corrupto, que se ha enriquecido a base de robar a la gente que menos tiene. Es una mala persona en el sentido más estricto de la palabra. Es alguien egoísta y malvado, que se ha enriquecido mediante el trabajo, el esfuerzo y el dolor de otra gente, con lo cual la gente no le caía bien. Imaginaos al corrupto del partido que no sea el vuestro, más odioso. Ese es Zaqueo. Y Zaqueo además es enano, es muy bajito. Y se sube a un árbol para ver a Cristo, a Jesús. Y en medio de toda esa gente, Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo baja porque hoy tengo que estar en tu casa. Y automáticamente toda esa gente que estaba viendo a Jesús y recibiendo a Jesús, animando, gritando, felices, empiezan a dudar de Jesús. Y dicen, ¿por qué este se lleva a Zaqueo, que es malo? Igual que los fariseos que le dicen como, uy, si Jesús supiera que esta persona es una prostituta y le está tocando. Esto es locura para los no creyentes. Pero nosotros como cristianos deberíamos entender que Cristo ha venido a tocar la sociedad para cambiarla. ¿Qué pasa con Zaqueo cuando se lleva a Jesús a su casa? Que cambia, que da su dinero a los pobres, que dejará de robar, que cambia por el simple encuentro que tiene con Jesús. Y esta es la última cosa que creo que es súper importante y ultra bonita. Y voy a acabar porque no sé si vamos ya fatal de tiempo, creo que sí. Pero me gustaría decir una cosa más del Antiguo Testamento que creo que es también importante para nosotros como cristianos. El cristianismo, el discipulado de Jesús, es simple. Y a veces esto nos cuesta porque somos hombres y mujeres religiosas, es normal, pero nos gusta nos gusta complicarnos la vida. Hay un fragmento en el segundo libro de Reyes en el que Naamán, que es un comandante de Siria, tiene lepra. Y hay una niña israelita a su servicio que le dice, Naamán, ve a mi tierra a ver a Eliseo, que es un profeta, y él te curará de la lepra. Y lógicamente Naamán es un religioso de Siria, de Damasco, y él va a ver a Eliseo. Y Eliseo ni siquiera sale de su casa, manda a uno de sus discípulos y le dicen a Naamán, lo que tienes que hacer es irte al Jordán y bañarte.
7 veces, y tu lepra se curará. Y Naamán se enfada muchísimo, porque él lo que quería es que saliera Eliseo, que le hiciera una fogata, que quemara 2 animales, que hiciera unas bendiciones, que levantara las manos, que le pusiera barro por la cara, que le limpiara el aura, y que después de 3 o 4 sesiones, a 120 euros la sesión, le curara. Pero eso no es Cristo. Cristo es la sencillez de la fe. Confiar que aquello que Dios nos dice es lo que es. Confiar que su obra está hecha. La frase de Jesús en la cruz de todo está cumplido no es una frase más. Esta frase en griego, tanto en lenguaje judicial, militar como legal, financiero, es una frase muy importante. Tetelestai, todo está cumplido. Lo que Naamán no entiende en ese momento es que Dios opera de la manera más sencilla posible. Y le dicen, oye, Naamán, si te hubieran pedido cosas complicadas las hubieras hecho. Báñate, que es muy sencillo. Efectivamente, Naamán se baña y se cura. Y desde ese momento le dice a Eliseo, quiero adorar a tu Dios. Está bien yo si me voy a mi tierra y no tengo templo, no tengo nada, pero está bien si yo en mi tierra adoro a Dios de corazón. Y Eliseo le dice, vete en paz. Naamán no necesita la Torá, no necesita un templo, solo necesita saber en su corazón que Dios es Dios y que la fe en lo que Él nos dice nos cura. Que Él opera para de manera que si nosotros nos vinculamos a Él a través de la fe, nos sana. Y eso es algo tan único, tan precioso, tan al margen de cualquier religión del mundo que podáis identificar, que es algo por lo que vale la pena dar la vida. Y no dar la vida como ser un kamikaze o no sé qué, no, dar la vida quiero decir vivir todos los años de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, como vivió Enoc. ¿Cómo vivió Enoc? En la compañía de Dios, cada día, siendo su amigo, hasta el punto de que nos dice la Biblia que Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó con él, porque quería ser su amigo. Muchísimas gracias por la atención y Dios os bendiga muchísimo. Gracias. Gracias, Oriol. Yo creo que da tiempo para alguna preguntilla. Vale. Genial. Mientras tiene que llegar pronto la pregunta, porque si no voy a preguntar yo, que vengo del mundo periodístico, pero es peligroso. Mejor las preguntas del público. Dice, ¿qué cambios ha tenido tu vida ordinaria como consecuencia de tu conversión? Has desempeñado... A ver, un momentito lo de la presbicia, perdonar. Aunque llevo gafas, las gafas son de lejos, un momento. Has desempeñado tu trabajo profesional en programas de tinte y de tinte, no sé lo que pone, contrario creo que pone, y gamberro, entre comillas, poco partidarios de la fe cristiana. ¿Cómo han tomado tus compañeros y amigos tu conversión? Gracias por tu testimonio. Bueno, mira, os voy a decir, sí, evidentemente ha cambiado lo que yo hacía. No, profesionalmente tampoco es que hiciera nada muy extremo, pero lógicamente no era cristiano. Muchas de las cosas que hacía, evidentemente ha cambiado. Dios ha querido además que Dios opera de manera muy bestia y de manera muy clara. Y Dios me ha llevado a tener una empresa, una productora que es cosa suya, que le ha permitido que sea así, que me permite a mí tiempo para charlas, para hacer libros, más o menos. Tengo 4 hijos, 2 son muy pequeños, con lo cual es complicado. Pero digamos, Dios me ha llevado a que profesionalmente me pueda resguardar en programas que encajan en aquello que yo creo y sobre todo en permitirme no estar escribiendo para mi gloria, sino estar produciendo, que significa estar al servicio de la gente que trabaja en mi empresa.
Es decir, yo estoy trabajando para que la gente que trabaja en mi empresa pueda tener trabajo, sea un trabajo óptimo y se gane la vida lo mejor posible. Eso es una gran bendición. Y además han aparecido en la productora programas que a lo mejor no encajaban con lo que yo creo, llevaban algunos compañeros míos o algunos socios y providencialmente se han caído y han venido otros en los cuales yo me siento más cómodo. Yo creo que esto es una cosa que es puramente providencial y que evidentemente hay trabajos que yo ya no puedo hacer. Y en mi entorno, mira, a gente que yo conocía y que tenía mucha relación antes han desaparecido. Simplemente ya no están. No es que me hayan dicho nada ni yo les haya dicho nada. Yo con cualquiera con el que hablo predico a Cristo. Y si veo que me gusta hablar de esto y creo que es importante. Y después han aparecido gente nueva que yo creo que está muy agradecida de trabajar para un cristiano o de trabajar con un cristiano. Yo siempre lo digo, yo no conozco a nadie que se vaya a quejar porque su jefe sea cristiano o porque su trabajador sea cristiano. Si alguien se queja de eso, o es muy mal tío, o realmente no es cristiano de verdad y ahí hay otro problema que podemos abordar en otra charla, pero creo que ser cristiano es algo que se debe notar, siempre lo digo, en la gente de a tu alrededor. Preguntan también por aquí, Oriol, si has conseguido que en tu familia haya habido conversiones y si tu ejemplo ha cundido en tu familia. Bueno, esto creo que es algo que debería, digamos, explicar los familiares concretamente. Um, Aquí hay dos cosas que yo creo que sí que son importantes. Primero, la conversión es una cosa que produce Dios, ¿eh? Nosotros sembramos. Nuestra responsabilidad es sembrar. Y eso lo hago de manera constante, no solo por lo que yo digo con mi boca, que también en la familia y los hijos y todo el mundo y los padres también, sino en lo que ellos ven como persona, en tu día a día, en tu vida, cómo vives, de manera que tu, tu comportamiento sea parte de tu predicación. Y creo que eso es un trabajo constante y que Dios quiere que sea así. Y ahí hablaba el otro día con una persona que decía algo que era muy bonito. Decía como aquellos que estamos en Cristo, aquellos que somos discípulos del Cristo, somos lucecitas. Y está bien que estemos separados la mayoría del tiempo, iluminando otra gente que no es luz, porque si nos juntamos todos, después hay mucho espacio vacío sin luz, ¿no? Yo creo que está bien que vayamos teniendo cursos bíblicos, las misas, las reuniones de parroquia, para que nos pongamos en reuniones como de consejo de administración de una empresa y después vayamos a ser luz en gente que no es creyente de una manera constante y sobre todo con amor, sin empujones, ¿no? Dios estuvo como 30 años teniendo paciencia conmigo y, y eso es algo que debo aplicar también en mi vida con la gente que tengo alrededor. Abusando del tiempo, pero hay otra pregunta que me daría pena que se quedara en el tintero. Dice Oriol, que sepas que estoy aprendiendo catalán por tu culpa, entre comillas, pone aquí, para entender tus vídeos sobre la Biblia. Gracias, con mayúscula. Y la pregunta es, ¿cómo te defiendes del, entre comillas, acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche? Mira, dos cosas. Primero, lo del catalán. Hay vídeos en castellano también, ¿eh? Lo que pasa es que empecé a ver que, bueno, no sé si hay alguien en la sala que sea catalán, pero creo que en Cataluña tenemos un problema específico muy grave en cuanto a la fe. O sea, creo que hay poca gente que en el entorno público esté predicando a Cristo, gente conocida en los medios o en literatura, televisión, lo que sea. Creo que el cristianismo está en un estado en Cataluña bastante pésimo en general. Y entonces hago muchos vídeos en catalán porque es mi idioma y porque creo que vale la pena que alguien predique esto en catalán porque no existe, o sea, existe, que yo sepa, casi no existe, algo así. En cambio, en castellano, gracias a Dios, sí que existe, también porque hay mucha gente de América Latina que predica y tal, pero creo que en Cataluña
predicadores así, como gente que no es, digamos, curas bueno, pues hay menos y creo que vale la pena hacerlo. Y después Satanás, ¿no? Quiero decir, mira, aquí hay dos cosas. El acusador ha perdido ya. Entonces deberíamos ya asumirlo como una realidad objetiva. Hace poco di una charla sobre demonios. Satanás ha perdido, porque Satanás significa en hebreo acusador, y el acusador ha perdido contra aquel que nos defiende, que es Jesús. Con lo cual, solo que nos vinculemos a Cristo, Satanás está perdido. Hay muchos demonios, eso sí, cada vez más, cada vez les están abriendo más puertas. Los demonios entran en el mundo nuestro cuando se les permite entrar y por ejemplo, en Barcelona es masiva la cantidad de grupos, de cultos, de asociaciones que con la tapadera del yoga, del tantra, del budismo, del hinduismo, están abriendo puertas al mundo sobrenatural malvado. ¿Cómo se defiende de esto? Con el nombre de Cristo, con la palabra de Cristo en la boca. Orando, escuchando predicaciones, yendo a la misa, la Eucaristía, la Biblia, los sacramentos y teniendo siempre a Cristo en la boca. Yo he conocido a gente maravillosa de estos años y he conocido a gente que ha tenido encuentros con entidades demoníacas y le han dicho, vete en nombre de Jesús, y se han ido. Con lo cual tenemos el poder de Cristo es tan grande y tan loco y tan bestia que podemos refugiarnos en sus heridas siempre. Pues, Oriol, no sé si se dice así, moltes gràcies. Moltes de res. Muchas gracias. Pues muchísimas Lo has dicho gracias. Perfecto. Gracias a vosotros. Dios Muchas os bendiga. gracias voy a orar a por ti vosotros. y gracias a vosotros. Vamos al descanso ahora mismo y retomamos. Gracias. Gracias.